he examinado con el mayor detenimiento los mapas de la ciudad, sin lograr encontrar de nuevo la calle de Uziel. No todos los mapas eran modernos, pero he indagado exhaustivamente en la historia local y he explorado personalmente cualquier parte, cualquiera que fuera su nombre, que pudiera corresponderse con la calle que yo conocí como la calle de Uziel. A pesar de todo esto, no puedo encontrar la casa, la calle o incluso el barrio donde, en los últimos meses de mi agobiada vida como estudiante universitario de metafísica, escuché la música de Eric Sand. No me extraña que me falle la memoria, ya que mi salud, tanto física como mental, estaba seriamente mermada. Nunca llevé hasta allí a ninguna de mis escasas amistades, pero resulta extraño y singular el que no pueda volver a encontrar la calle, ya que se hallaba a media hora de camino de la universidad y se distinguía gracias a particularidades que serían difíciles de olvidar para cualquiera que las hubiera visto. Ahora que lo pienso, nunca he conocido a nadie que haya visto la calle de Uziel. La calle de Uziel se encontraba cruzando un río oscuro rodeado de altos almacenes de ladrillo y era salvado por un sólido puente de piedra, una piedra negra. Siempre reinaban las tinieblas junto al río, como si el humo de las fábricas velara perpetuamente el sol. El río apestaba malsanos hedores que nunca había aspirado y que podrían ayudar, pues lo reconocería al instante. Al otro lado del puente se abrían angostas calles de adoquines y después venía la pendiente, suave al principio, pero increíblemente empinada al llegar a la calle de Uziel. Nunca he visto una calle tan estrecha como la calle de Uziel. Resultaba casi un barranco, cerrada al tráfico, formada en ciertas partes por tramos de escaleras y rematando en lo alto de una pared elevada, cubierta de hiedra. El pavimento era irregular, a veces de lajas de piedra, a veces de adoquines y otras simplemente de tierra desnuda, en la que brotaba una tenaz maleza gris verdosa. Las casas eran altas, increíblemente viejas e inclinadas. A veces, un par de casas enfrentadas, ambas vencidas hacia adelante, casi llegaban a juntarse sobre la calle, como un arco, y en verdad, robaban casi toda la luz del terreno de abajo. Los habitantes de esta calle me causaban una peculiar impresión. Al principio, pensé que se debía a su talante silencioso y reservado, pero más tarde concluí que todos eran viejos. No sé cómo acabé viviendo en una calle así, pero no estaba muy en mis cabales al mudarme. Había vivido en una multitud de cuchitriles, siempre desahuciado por falta de dinero, hasta arribar a esa casa destartalada de la calle de Uziel, administrada por Blandot, un paralítico. Se trataba de la tercera casa a partir del final de la calle, y con mucho era la más alta de todas. Mi cuarto estaba en la quinta planta, la única con inquilino, ya que la casa estaba casi vacía. La noche de mi llegada, oí una extraña música proveniente de la picuda buhardilla de arriba. Al día siguiente, interrogué al respecto al paralítico Blandot. La habitación la habita un viejo violinista alemán. Es un extranjero mudo que firma como Eric Sand. Al parecer toca por las tardes en la orquesta de un teatro, pero su deseo de tocar durante las noches, a la vuelta del teatro, le hizo elegir aquella parte alta del lugar. La ventana es el único lugar del edificio donde podía mirar más allá del muro del remate, hacia el declive y la panorámica de más allá. A partir de entonces, pude escuchar cada noche a Sand. Y aunque me mantenía en vela, me sentía tocado por lo ajeno de su música. Sabiendo poco de ese arte, estaba convencido que ninguna de aquellas composiciones tenía relación alguna con cualquier música que hubiera escuchado antes.
y llegué a la conclusión de que estaba ante un compositor de un genio sumamente original. Cuanto más escuchaba, más fascinado me sentía, hasta que al cabo de una semana me decidí a ganarme la amistad del anciano. Una noche, a la vuelta de su trabajo, me hice el encontradizo con San en el vestíbulo. ¿Qué tal, San? Me gustaría conocerlo. Su música me parece maravillosa. ¿Puedo acompañarle mientras toca? Se trataba de un personaje bajo, delgado, cargado de hombros, de ropas raídas, ojos azules, casi calvo, rostro grotesco como el de un sátiro. A mis primeras palabras pareció irritado y temeroso a un tiempo. Al final, y de mala gana, me invitó a pasar por señas, a seguirlo por las escaleras oscuras, crujientes y temblorosas del ático. Su cuarto, uno de los dos que había en la empinada buhardilla picuda, miraba hacia la gran tapia que formaba el remate superior de la calle. Era de gran tamaño y parecía aún mayor gracias a su extremo abandono. Solo tenía un estrecho camastro de hierro, un lavamanos, una mesa pequeña, una gran librería, un atril de hierro y 3 sillas viejísimas. Las partituras se apilaban en desorden por los suelos. Los muros eran de tablazón y seguramente jamás conocieron el yeso. Al tiempo que la abundancia de polvo y telarañas acentuaban la impresión de que el lugar estaba más abandonado que habitado. Invitándome a sentarme, el mudo cerró la puerta, echó el gran cerrojo de madera y encendió una vela para hacer compañía a la que había traído consigo. Luego sacó el violín de su apolillada funda y, empuñándolo, se sentó en la menos incómoda de las sillas. No empleó el atril, pero sin una vacilación, tocando de memoria, me encandiló durante 1 hora con melodías nunca oídas, melodías que debían ser creaciones suyas. Describirlas con exactitud es algo imposible. Se trataba de algo así como una fuga, con pasajes recurrentes de una cualidad de lo más fascinante, pero lo más notable fue la ausencia de cualquiera de las extrañas notas que había escuchado arriba, desde mi cuarto, en anteriores ocasiones. ¿Es posible que pueda brindarme alguna de las piezas que suele tocar por la noche? Pero su rostro arrugado perdió su aburrida placidez para mostrarse lleno de ira y temor. Vamos, San, ¿qué tal aquella pieza donde sonaba algo así? Al momento de reconocer el silbido, el rostro del músico mudo se contorsionó y su mano derecha, larga y fría y huesuda, se levantó para silenciar mi boca. Al hacerlo, dio otra muestra de excentricidad, lanzando una ojeada inquieta a la solitaria ventana, cubierta de cortinas, como si temiera alguna intrusión. Una mirada doblemente absurda por cuanto la buhardilla se alzaba alta e inaccesible sobre los tejados vecinos, y siendo esa ventana, tal como me dijera el conserje, el único lugar de esa empinada calle y la única desde la que uno podía ver el muro desde lo alto. La mirada del viejo me trajo a la cabeza el comendario de Blandot y se me antojó contemplar el vasto y vertiginoso panorama de tejados a la luz de la luna, así como las luces al otro lado de la cima de la colina, de las que, de entre todos los habitantes de la calle de Ausiel, solo este asilvestrado músico podía disfrutar. Me acerqué a la ventana e iba a abrir las indescriptibles cortinas cuando, en una espantada rabia aún mayor de la de antes, el mudo huésped volvió a abalanzarse sobre mí. En esta ocasión, señalándome la puerta con la cabeza mientras trataba de arrastrarme con las manos. ¡Suéltame, viejo, que me largo de inmediato! Su apretón aflojó, y viéndome molesto y ofendido, su propia furia pareció disiparse. Volvió a oprimir mi brazo, esta vez en gesto de amistad, conduciéndome hasta una silla. Entonces, con gesto pensativo, fue hasta la abarrotada mesa y allí,
escribió algunas palabras a lápiz. La nota que acabó tendiéndome era una súplica de tolerancia y perdón. San decía ser anciano, solitario y afligido por extraños miedos y problemas nerviosos relacionados con su música, entre otros motivos. Se sentía honrado por mi interés hacia su música y esperaba que volviera a visitarle, sin tener en cuenta sus excentricidades, pero no podía tocar para otra persona sus extrañas melodías, ni podía dejar que las oyesen, ni permitir que nadie tocase nada en ese cuarto. Hasta nuestra conversación en la sala, no había sabido que podía oírle tocar desde mi alcoba, y ahora me rogaba que si podía arreglase con Blandod el instalarme en una habitación más baja, desde la que no pudiera escucharle de noche. Él, afirmaba, pagaría la diferencia de precio. Mientras estaba sentado, descifrando su execrable francés, me sentí más dispuesto hacia el anciano. Era víctima de padecimientos físicos y nerviosos, tal como yo, y mis estudios metafísicos me habían enseñado la virtud de la caridad. En el silencio hubo un ligero sonido en la ventana, lo que por alguna razón sobresaltó violentamente a San. Cuando acabé de leer, estreché la mano de mi anfitrión y me fui como amigo. Al día siguiente, Blandod me asignó un cuarto más caro en la tercera planta, entre la alcoba de un viejo usurero y la habitación de un respetable tapicero. No había nadie en la cuarta planta. No tardé en descubrir que el interés de Sam por mi compañía no era tan grande como parecía cuando me convenció para que me mudase de la quinta planta. Nunca me invitaba, y cuando yo mismo lo hacía, parecía disgustado y tocaba indiferente. Era siempre de noche, dormía de día y no recibía a nadie. Mi aprecio por él no creció, pero la habitación del ático y el extraño músico parecían ejercer una rara fascinación sobre mí. Sentía un curioso deseo de mirar a través de esa ventana sobre el muro y las invisibles laderas, sobre los resplandecientes tejados y los chapiteles que debían desplegarse más allá. Una vez acudí en horas de teatro a la buhardilla cuando San no estaba, pero la puerta se hallaba cerrada con llave. Lo que sí conseguí fue el escuchar los conciertos nocturnos del viejo mudo. Al principio iba de puntillas hasta mi antiguo cuarto de la quinta planta. Luego me hice lo bastante audaz como para ascender por el último tramo de las escaleras. En el angosto descansillo, al otro lado de la puerta trancada y con la cerradura ocluida, escuchaba a menudo sonidos que me llenaban de un miedo indefinible, miedo y misterios acechantes. No es que tales sonidos fuesen espantosos, pues no lo eran, pero contenían vibraciones que sugerían cosas que no eran de este mundo, y a intervalos asumían una cualidad sinfónica que a duras penas podía creer el producto de un solo músico. Con el paso de semanas, la interpretación se volvió más salvaje, mientras el viejo músico se tornaba cada vez más ojeroso y furtivo, que lo hacían lastimoso de ver. Ahora rehusaba verme en momento alguno y me rehuía cada vez que nos topábamos en las escaleras. Y una noche, mientras escuchaba al pie de la puerta, oí cómo el chirriante violín estallaba en caóticas notas, un pandemonium que podría haberme hecho dudar de mi propia cordura, de no haberme llegado detrás de esa puerta cerrada, una lastimera prueba de que el horror era real. Ese grito espantoso, inarticulado, que solo un mudo puede proferir, y que se desata solo en momentos del más terrible miedo o angustia. Golpeé insistentemente la puerta sin obtener contestación. Entonces esperé en el oscuro rellano, estremecido de miedo y de frío, hasta oír los débiles esfuerzos del pobre músico por incorporarse con ayuda de una silla. Creyéndolo recobrarse de un desmayo, reanudé los golpes. ¡San! ¡Abre la puerta! ¡Soy yo, Charles! Escuché cómo San se tambaleaba hacia la ventana y cerraba contra ventana y cortina. Después fue trastabillando hasta la puerta y la abrió titubeante. Esta vez su gozo al verme fue real.
ya que su semblante desencajado resplandecía de alivio mientras se aferraba a mi chaqueta como un niño a las faldas de su madre. Temblando de forma patética, el viejo me hizo sentar en una silla, al tiempo que él ocupaba otra, junto a la que su violín y arco yacían de forma descuidada sobre el suelo. Permaneció algún tiempo inmóvil, cabeceando de forma extraña. Pasando a una silla junto a la mesa, escribió una breve nota, me la tendió y regresó a la mesa, donde comenzó a escribir rápida e incesantemente la nota que me rogaba encarecidamente que esperase en mi sitio, mientras él preparaba un registro completo en alemán de todos los prodigios y terrores que le habían acaecido. Aguardé. Una hora más tarde, mientras yo aún esperaba y las hojas que el viejo músico rellenaba febrilmente continuaban apilándose, vi sobresaltarse a Sam como tocado por un horrible estremecimiento. Sin lugar a duda, miraba la ventana. Entonces me pareció a medias oír un sonido. Se trataba de una nota musical sumamente baja e infinitamente distante, sugiriendo un intérprete que se hallase en alguna morada del otro lado del muro sobre el que nunca había llegado a mirar. Pero el efecto fue terrible para Sam, ya que, dejando caer el lápiz, se alzó bruscamente, empuñó el violín y comenzó a desgarrar la noche con la más extraordinaria interpretación que jamás haya oído nacer de ese arco. La interpretación de Eric Sam resultaba más horrible que cualquier otra cosa que yo hubiera escuchado, ya que ahora veía la expresión de su rostro y podía comprender que el motivo era un miedo atroz. Intentaba hacer ruido para mantener algo a raya o quizás ahogar sus sonidos. La ejecución se volvía fantástica, delirante e histérica, aunque manteniendo hasta el fin las cualidades de supremo genio que, como yo bien sabía, poseía aquel singular anciano. Reconocía los sones, se trataba de una salvaje danza húngara popular en los teatros, y por un instante pensé que era la primera vez que oía a Sam acometer la obra de otro compositor. Más alto y más alto, más salvaje y más salvaje, subía el chirrido y el gemir de aquel violín desesperado. El músico estaba empapado en sudor y se contorsionaba como un mono, sin dejar de mirar frenéticamente hacia la ventana cubierta por la cortina. En sus extraordinarias contorsiones casi podía adivinar sátiros y bacantes bailando y girando enloquecidos a través de hirvientes abismos de nubes y humo y relámpagos. Y entonces creí escuchar una nota más aguda y persistente que la del violín, una nota calmosa, deliberada, intencionada, burlona, que llegaba de muy lejos, hacia el oeste. En ese momento la contraventana comenzó a batir empujada por un rugiente viento nocturno que se había alzado en el exterior a la par que el loco concierto de adentro. El chirriante violín de Sam ahora se impuso emitiendo sonidos que yo no creía posibles en un instrumento así. La contraventana batió más fuerte y suelta y comenzó a golpear la ventana. El cristal saltó en pedazos bajo los golpes repetidos y el viento frío entró, haciendo chisporrotear las velas y arrebatando los folios de la mesa donde Sam había comenzado a transcribir su horrible secreto. Miré a Sam y vi que se hallaba más allá de cualquier relato. Sus ojos azules estaban desorbitados, vidriosos, ciegos, y la frenética interpretación se había convertido en una irreconocible orgía ciega, mecánica, que ninguna pluma puede aspirar, siquiera insinuar. Un soplo repentino aún más fuerte que los demás arrebató las hojas y las llevó hacia la ventana. Perseguí con desesperación aquel manuscrito, pero se fueron antes de que pudiera llegar a los cristales rotos. Entonces recordé mi antiguo deseo de mirar por esa ventana, la única en la calle Dausiel, desde lo que uno podía contemplar la ladera al otro lado del muro y la ciudad que se extendía más allá.
Estaba muy oscuro, pero las luces de la ciudad permanecían encendidas y yo esperaba verlas a pesar de la lluvia y el viento. Me asomé a esa alta ventana mientras las velas chisporroteaban y el loco violín aullaba al compás del viento nocturno. No vi ninguna ciudad allá abajo, ni luces amigables resplandeciendo desde calles reconocibles, sino solo la oscuridad del espacio ilimitado. Inimaginable espacio viviente, con movimiento y música, careciendo de semejanza alguna con nada de esta tierra. Y mientras permanecía allí, mirando aterrorizado el viento apagó las velas de la antigua, sumiéndome en una salvaje e impenetrable oscuridad, con caos y pandemonium ante mí, y la demoníaca locura del violín aullando en la noche a mis espaldas. Retrocedí, tambaleándome en la oscuridad, sin medios para encender la luz, chocando con la mesa, volteando una silla y finalmente abriéndome paso hacia el lugar donde la oscuridad gritaba con la estremecedora música. Sam, tenemos que huir. Debemos salir de aquí cuanto antes. Esta música no se detendrá hasta asfixiarnos con su locura. Creí sentir el roce de algo helado y grité, pero mi grito fue acallado por aquel espantoso violín. Repentinamente, en la oscuridad, el enloquecido vaivén del arco me tocó y supe que estaba junto al músico. Tanteando, toqué el respaldo de la silla de Sam y luego lo encontré y sacudí su hombro, intentando hacerle volver en sí. Pero no respondió. Alcé la mano a su cabeza, cuyo mecánico agitar puede detener, y le grité en el oído que debíamos escapar. Pero ni me respondió, ni detuvo el frenesí de su inexplicable música, mientras que por toda la habitación parecían danzar extrañas corrientes de viento entre la oscuridad y la confusión. Al tocar con la mano su oreja, me estremecí. Su rostro era frío como el hielo, rígido, sin respiración, cuyos ojos se desorbitaban en vano mirando al vacío. Entonces alcancé la puerta y la gran cerradura de madera y huí desesperadamente del ser de ojos vidriosos en la oscuridad y del espectral aullido de ese maldito violín cuya furia crecía según yo escapaba. Saltando, volando, huyendo por esas escaleras sin fin a través de la casa a oscuras, corriendo a ciegas por esa calle estrecha, empinada y antigua, llena de escalones y casas inclinadas, bajando escalinatas y corriendo sobre adoquines hacia las calles inferiores y el pútrido río encajonado, cruzando jadeante el gran puente oscuro hacia las calles y bulevares más amplios y salubres que me resultaron conocidos. Aún guardo todas esas impresiones y recuerdo que no había viento ni luna y que todas las luces de la ciudad resplandecían. A pesar de mis búsquedas e indagaciones más cuidadosas, nunca he podido dar con la calle de Ussel. Pero tampoco me pesa tanto, pues pude escapar de la música de Eric Sam.